Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de diálogos industriales, los Unprecedented, propuestos durante estos últimos meses por Spoquimia, Equiplas y Eurosurfas. Para los que no me conozcáis, me llamo Elena Abril y actualmente trabajo como técnico de dinamización en AEMAC, la Asociación Española de Materiales Compuestos. En primer lugar, quería agradecer a FIRA Barcelona su invitación a coorganizar este encuentro dedicado en exclusiva a los materiales compuestos y a las soluciones que estos aportan. Para nosotros, para AEMAC, es un gran placer, ya que nos permite dar una mayor difusión del conocimiento que existe en nuestro país sobre estos materiales. Y además hacerlo dentro de este marco que es Spoquimia, para muchos de nosotros es muy especial. Spoquimia es la que consideramos nuestra feria, la feria que nos representa como químicos y como profesionales de la industria química. Así que muchas gracias, Pilar Navarro, María José Piñeiros y a todo el equipo de la Unidad de Ciencias de la Vida de FIRA Barcelona por vuestra confianza y colaboración con nosotros. A efectos prácticos, para los que no hayáis asistido a alguno de los Unprecedented, comentaros que a mano derecha tenéis la posibilidad de chatear con nosotros y con toda la audiencia. Y también podéis ir planteando todas vuestras dudas y preguntas a nuestras tres ponentes de hoy. Al finalizar sus tres ponencias tendremos un espacio para contestar a todas las preguntas que nos planteéis. Las que no nos dé tiempo, pues las contestaremos individualmente. Por lo tanto, os animo a todos a plantear todas vuestras dudas a nuestras tres ponentes de hoy. Sobre AEMAC, únicamente quería indicar que somos la institución española de referencia para los materiales compuestos y que nuestra asociación confluye en tanto el mundo académico como el industrial. Está abierta a todos, universidades, centros tecnológicos, empresas, pymes e incluso asociados individuales, profesionales y estudiantes. Y bueno, para este encuentro de hoy, pues hemos querido elegir tres temáticas que son completamente distintas y que, sin embargo, constatan la importancia de la química de los composites. Cómo podemos llegar a modificar sus propiedades e incluso optimizar sus procesos de transformación para que los materiales compuestos sean más eficientes, más sostenibles y den soluciones a las problemáticas existentes. Estas tres ponencias van a ser expuestas por tres asociados de AEMAC, tres asociados que tienen en común su tipología, son tres centros tecnológicos de referencia internacional que cuentan con personal investigador experto en materiales compuestos como nuestras tres ponentes de hoy. Y, bueno, pues contamos con María Rodríguez, de FIDAM, con Begoña Galindo, de Aimplus, y con María Eugenia Rodríguez, de Eurecat. Bienvenidas a las tres. En un ratito las veréis a todas. Y, por supuesto, gracias a las tres por estar aquí, que hoy estáis representando a todos los asociados de AEMAC. Y no me extiendo más y paso a continuación a presentar a nuestra primera ponente, que es María Rodríguez Gude, de FIDAM. María es ingeniera de minas por la Universidad de Vigo y es doctora en ingeniería de materiales por la Universidad Rey Juan Carlos. Hola, María, ¿qué tal? Hola, Elena. Bueno, pues María desde el año 2011 trabaja como investigadora en el laboratorio de FIDAM, donde su actividad se centra, por una parte, en dar soporte a proyectos desarrollados en la Fundación, mediante la caracterización físico-química de materiales, sobre todo el comportamiento térmico y rheológico de los polímeros termoestables. Y, por otra parte, pues también participa en otros proyectos de investigación financiados en convocatorias regionales, nacionales, europeas e incluso de financiación propia. Su principal campo de investigación son los polímeros termoestables y los materiales compuestos de matriz polimérica, y se centra en la mejora de propiedades mediante la adición de refuerzos nanométricos como el grafeno o los nanotubos de carbono. En esta línea, María ha desarrollado su tesis doctoral y también ha dirigido varios trabajos de fin de grado, tesis doctorales, y además, desde el año 2016, lidera la participación de FIDAM en el proyecto europeo Graphene Flagship. Y, bueno, pues en los últimos años también ha comenzado a trabajar en el desarrollo de recubrimientos para materiales compuestos basados en pinturas modificadas para aportar distintas funcionalidades. De hecho, los resultados obtenidos en la aplicación antihielo, sobre los que nos va a hablar hoy,
han dado lugar a una patente nacional que ha sido aprobada recientemente. Así que, bueno, pues enhorabuena, María, por esta patente y te cedo la palabra para que nos cuentes más acerca de este tipo de recubrimientos multifuncionales antihielo que estáis desarrollando en FIDA. Pues muchas gracias, Elena, por tu presentación. Perdonad. Muchas gracias, Elena, por tu presentación y muchas gracias a la organización pues, por invitarnos a participar en este webinar. Ahora, en un momento veremos la aplicación. Vale, el trabajo que voy a presentar son los resultados de una colaboración entre FIDAN y el Grupo de Ciencia de Superficies y Nanoestructuras de la Universidad Complutense de Madrid. La principal motivación de este trabajo está en línea con las tendencias actuales en aeronáutica, que son principalmente la reducción de costes y cualquier modificación que vaya encaminada a lograr una aviación más respetuosa con el medio ambiente. Para lograr esto, se está trabajando en diferentes aspectos como la reducción de peso, tanto de la estructura como de los sistemas, y un incremento de la eficiencia energética. La eficiencia energética está muy relacionada con la aerodinámica. Un ejemplo típico de pérdida de eficiencia energética asociada a aerodinámica es la contaminación de los bordes de ataque por elementos extraños. Que pueden, además de provocar esta pérdida de aerodinámica, pues pueden provocar un incremento de peso de la estructura y pueden incluso afectar a la seguridad. Como ejemplo, estos elementos extraños habituales pues son los insectos que pueden chocar contra los aviones durante el despegue y el aterrizaje o el hielo que se puede formar en condiciones habituales de hielo. Este problema no solo ocurre en aeronáutica, sino que también en energía eólica, las palas de aerogeneradores pues también sufren el impacto de insectos y sobre ellas pues también se puede formar hielo en determinadas condiciones meteorológicas y esto puede provocar una reducción de la eficiencia energética, de la producción energética de hasta un 50%. Los sistemas utilizados actualmente para evitar la acumulación de hielo son sistemas activos. Existen diferentes tipos de soluciones que se pueden clasificar en sistemas térmicos, mecánicos o químicos. Sus principales limitaciones en general pues son la baja eficiencia, un alto consumo energético y en el caso de los sistemas químicos pues el uso de productos que no son respetuosos con el medio ambiente. Los sistemas más utilizados en la actualidad en aeronáutica consisten en tubos por los que se hace llegar aire caliente de los motores hasta las superficies en las que se quiere eliminar el hielo y este aire caliente evita que se forme el hielo o hace que se descongele, pero estos sistemas son incompatibles con los materiales compuestos, ya que las matrices poliméricas no soportan la elevada temperatura que se alcanza. Además, estos sistemas tienen una baja eficiencia y alta complejidad y solo pueden usarse en vuelo. Por ello, se está trabajando en diferentes desarrollos para los materiales compuestos, entre los que destacan los sistemas de calentamiento termoeléctrico basados en efecto Joule. Por otra parte, tenemos los sistemas pasivos que están actualmente en desarrollo y el objetivo pues, sería que reemplazaran a los sistemas activos. Esto es un objetivo realmente bastante ambicioso. Entonces, pues estamos buscando también que puedan combinar ambos sistemas de forma que el sistema pasivo retrase o reduzca la formación de hielo o facilite su eliminación y de esta manera el sistema activo pues, requiere un menor consumo energético. El objetivo de este trabajo que os presento hoy es el desarrollo de un recubrimiento que actúe como superficie antihielo para estructuras de material compuesto que trabajan en condiciones ambientales severas. Los principales requerimientos de esta superficie, en general, pues es un ángulo de contacto superior a 90 grados, es decir, que la superficie tenga un carácter hidrofóbico, un bajo ángulo de deslizamiento y una baja adhesión de hielo. La adhesión de hielo se ha establecido como valor arbitrario para considerar una superficie hielofóbica, pues que la adhesión sea inferior a 100 kilopascales o a 150, dependiendo de la referencia que encontremos, pero esto es un valor arbitrario, entre otras cosas, porque no existe un método normalizado para determinar la adhesión de hielo. Entonces, bueno, como veremos más adelante, pues estos son unos criterios orientativos. Desde el punto de vista, desde el principio nosotros hemos planteado nuestra investigación con el objetivo de una aplicación industrial, por ello hemos decidido partir del recubrimiento habitual de los materiales compuestos en aeronáutica y energía eólica, que es una pintura de poliuretano.
a la que vamos a añadir diferentes aditivos para conseguir darle un carácter hielofóbico a su superficie. Por tanto, esto, bueno, pues hace que la superficie, pues además de esta función, pues tenga otros requerimientos, entre los que destaca pues que se pueda mantener el comportamiento antihielo a lo largo de diferentes ciclos de hielo y deshielo. La primera estrategia que hemos utilizado en nuestra investigación es obtener una superficie superhidrofóbica. Para ello tenemos dos enfoques y el primero consiste en añadir aditivos hidrofóbicos a la pintura, bien un siloxanos o nanopartículas, y aplicarla sobre el material compuesto de la forma habitual. Entonces, en primer lugar, añadimos diferentes contenidos de un siloxano, del PDMS, y vimos que con el contenido más bajo hemos obtenido el ángulo de contacto más alto, que de hecho corresponde a una superficie hidrofóbica, mientras que a medida que vamos aumentando el contenido, pues el ángulo de contacto va disminuyendo por la separación de fases que se produce. Por otro lado, hemos añadido nanopartículas a la pintura, pero al estar dentro de la pintura quedaban inmersas en ella al aplicarla y entonces no se han obtenido cambios significativos en la superficie ni en el ángulo de contacto porque siempre quedaban cubiertas de pintura. Entonces, para lograr que las nanopartículas quedan expuestas en la superficie, pues introducimos una pequeña modificación en esta estrategia que consiste en aplicar el recubrimiento en dos pasos. En el primer paso aplicamos la pintura sin modificar o modificada con el siloxano y después añadimos las nanopartículas después de un cierto tiempo. Para ver cuál era el tiempo que teníamos que esperar, que está relacionado con el grado de curado de la pintura, lo que hicimos fue aplicar las nanopartículas después de diferentes tiempos de curados y en paralelo llevamos a cabo ensayos radiológicos para determinar el tiempo de gelificación de la pintura. Y lo que vimos es que cuando las nanopartículas se añaden antes de la gelificación, la resina está muy líquida y las partículas quedan sumergidas, mientras que si esperamos a que la pintura haya gelificado, las nanopartículas quedan expuestas en la superficie y obtenemos ángulos de contacto mucho más elevados. En estos vídeos pues podemos ver cómo sobre esta superficie, que es la que tiene nanopartículas aplicadas después de la gelificación, una gota de agua desliza con mucha facilidad, mientras que sobre la pintura sin modificar, con la misma inclinación, una gota de agua permanece anclada. Cuando además de añadir las nanopartículas cuando la pintura ha gelificado, la pintura estaba modificada con PDMS, obtenemos ángulos de contacto que son todavía más altos. Y bueno, no hemos podido medir el valor exactamente en algunos casos porque nuestro equipo no permite medir ángulos superiores a 140 grados, pero bueno, podemos ver en estas imágenes que la superficie repele por completo las gotas de agua. Por tanto, ya tenemos una superficie superhidrofóbica con rugosidad y entonces decidimos pasar al siguiente paso, que es evaluar el comportamiento antihielo. Para ello, como comenté, no existe un ensayo normalizado, por lo que hemos diseñado nuestro propio dispositivo basado en otros dispositivos que hemos encontrado en literatura. El ensayo consiste en crear cubitos de hielo sobre la superficie pintada dentro de estas cubetas y a continuación pues aplicar un esfuerzo cortante sobre la base de estos bloques de hielo. La fuerza de adhesión de la pintura comercial es superior a los 500 kilopascales y cuando añadimos en un paso nanopartículas o añadimos PDMS vemos que la adhesión de hielo disminuye, pero no lo suficiente, mientras que cuando modificamos la pintura con el siloxano y añadimos nanopartículas cuando ya la pintura ha gelificado, obtenemos una fuerza de adhesión muy baja. ¿Qué ha ocurrido? Que al repetir el mismo ensayo de adhesión de hielo sobre la misma superficie varias veces, en los pocos ensayos vimos que había un aumento muy importante de la fuerza de adhesión de hielo y esto se debe a que las nanopartículas no estaban bien ancladas en la pintura y realmente lo que ocurre es que las estamos arrancando. Entonces, este valor que obtenemos no es la adhesión del hielo a la superficie, sino que es la adhesión de las nanopartículas a la pintura. Por lo tanto, pues decidimos pasar a una segunda estrategia para obtención de recubrimientos antihielo, en la que buscamos rugosidad y hidrofobicidad, pero ya no utilizando las nanopartículas, sino que ahora vamos a utilizar un sol gel. En esta diapositiva pues, se puede ver el cambio de morfología que se produce cuando aplicamos un sol gel sobre la pintura, ya después de la gelificación, tanto sobre la pintura sin modificar como sobre la pintura con PDMS, y hemos podido comprobar que la presencia de estas gotas de sol gel pues, provoca una rugosidad en la escala micrométrica. Hemos evaluado diferentes formulaciones de sol gel y si bien los ángulos de contacto que tenemos son inferiores a 90 grados, pues hemos visto cómo con el sol gel y con el PDMS la adhesión de hielo disminuye,
pero cuando combinamos ambos, pues hemos conseguido recetas de Sol-Gel con las que conseguimos valores de fuerza de adhesión de hielo inferiores a 150 kilopascales o incluso inferiores a 100, por lo que hemos conseguido recubrimientos hielofóbicos con superficies que tienen un carácter hidrofílico. Como comenté al principio, es un requerimiento muy importante de estas superficies es que mantengan el comportamiento antihielo a lo largo de sucesivos ciclos de congelación y descongelación, arranque de hielo. Entonces, para ello, lo que hemos hecho es sobre la misma superficie, pues realizar sucesivos ensayos hasta 100 ensayos. Y, bueno, ¿qué hemos visto? Pues que en la pintura hielofóbica, que son los símbolos en rojo, a medida que vamos realizando ensayos, la fuerza de adhesión va aumentando hasta que se mantiene más o menos en torno a un valor de 250 kilopascales, mientras que la pintura comercial, sin modificar, pues parte de un valor que es del orden de los valores encontrados en bibliografía, y a lo largo de los ensayos, pues la adhesión de hielo va disminuyendo ligeramente y al final pues tenemos los valores de ambos recubrimientos se han aproximado bastante. Para entender qué está ocurriendo, pues hemos realizado diferentes pruebas y lo que hemos visto analizando las superficies con el microscopio de fuerzas atómicas es que hemos detectado pues, pequeños cambios en la rugosidad a escala nanométrica que podrían ayudarnos a explicar estos comportamientos. Entonces, para terminar, pues las conclusiones de este trabajo pues, serían que hemos obtenido superficies superhidrofóbicas y superficies antihielo partiendo de una pintura comercial mediante la adición de diferentes aditivos de bajo coste respetuosos con el medio ambiente. La aplicación de estos recubrimientos es sencilla y el procedimiento es el escalable a la industria. De esto es el mismo procedimiento que se utiliza para la pintura normal. Y, bueno, como decía Elena al principio, pues estos recubrimientos lo hemos patentado, nos han concedido la patente hace muy poquito. Y continuamos trabajando, pues por una parte, para realizar los ensayos convencionales de las pinturas, tenemos que comprobar que con estas modificaciones no se están perdiendo propiedades de otros requerimientos que tienen que cumplir las pinturas. Y seguimos realizando también pruebas pues, para entender cómo es la adhesión del hielo y cómo es el proceso de degradación del recubrimiento, cómo se pierde la hielofobicidad y saber pues, cuándo hay que reparar la superficie y cómo podría repararse. La mayor parte de este trabajo ha estado financiada por FIDANC y por la Universidad Complutense de Madrid a través de la beca predoctoral de Francisco Carreño. Los trabajos actuales están siendo financiados por la Comunidad de Madrid a través del programa Hubs de Innovación. Y, por último, pues queríamos dar las gracias a Airbus Defensa y Espacio y a Vestas por el soporte que nos están dando para conocer bien pues, la problemática y los requerimientos que deben cumplir estos recubrimientos. Y, bueno, pues a vosotros todos, pues muchas gracias por vuestra atención y, bueno, quedo a vuestra disposición para cuando llegue el turno de preguntas. Pues muchísimas gracias, María. Ha sido muy interesante conocer el alcance de vuestros últimos desarrollos en esta temática y, bueno, pues seguiremos la pista para ver cómo dais solución a estas problemáticas. Nos vemos en el turno de preguntas, ¿vale? Y ahora, para no perder más tiempo, os presento a Begoña Galindo Galeana de AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico en la Comunidad Valenciana. Begoña es ingeniera de materiales y doctora en Ingeniería y Producción Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Hola, Begoña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Actualmente trabaja en AIMPLAS y es líder del Grupo de Movilidad Sostenible y del Futuro. Previamente fue investigadora del Departamento de Compounding en AIMPLAS. Bueno, trabaja allí desde el año 2005. Begoña es coordinadora del Grupo de Investigación de Plásticos Ignífugos y tiene una participación activa en grupos de trabajo de plastrónica y nanomateriales. Es investigadora principal en múltiples proyectos, regionales, estatales y europeos. Y sus principales áreas de investigación están centradas en nanocomposites, en polímeros ignífugos, termoplásticos reforzados con fibra larga, biopolímeros y composites conductores. Y sobre esta última temática nos va a hablar hoy Begoña, en concreto del desarrollo que ha llevado a cabo AIMPLAS sobre composites termoplásticos modificados y autocalefactables con aplicación directa en el coche eléctrico. Y, bueno, pues cuando quieras, Begoña. Muchas gracias. Gracias, Elena, por la presentación y gracias a EMAC y a FIRA Barcelona, Espoquimia. Voy a
ver si os puedo compartir la pantalla. Gracias también a todos los asistentes por dedicarnos vuestro tiempo. Realmente es de agradecer. Y vamos allá con la presentación. Hoy os voy a hablar de cómo los materiales compuestos pueden jugar un papel muy importante en la movilidad del futuro. En concreto, me gustaría que os quedáis con dos ideas. Es que el confort térmico, la calefacción en un vehículo eléctrico consume muchísima energía. Esta energía impacta muchísimo en la batería y, por lo tanto, en la distancia que el vehículo puede recorrer. Y que los materiales compuestos pueden ser una solución muy eficiente energéticamente para solucionar en gran parte estos problemas. Entonces, en la presentación de hoy veremos cuál es el reto que vamos a solventar, cómo conseguir una resistencia eléctrica a partir de materiales compuestos, os mostraré los prototipos que empleamos para la validación y las conclusiones de estos estudios. Vamos a ver el reto. Bueno, esta fotografía, por desgracia, ahora nos recuerda a otra cosa, nos recuerda más a los tiempos que estamos viviendo, pero es verdad que este ambiente, esta contaminación en el aire, de hecho, con el COVID, lo que ha llamado mucho la atención es lo limpia que estaban nuestras ciudades. Tenemos mucha contaminación, pero no solo en China, en París, en Madrid. Y cada vez nos acostumbramos más a restricciones de tráfico, zonas peatonales, así. Desde luego, no podemos seguir viviendo y necesitamos nuevos modelos de movilidad, nuevos vehículos que puedan suplantar o reducir estas emisiones. Bueno, pues una de las posibilidades es sustituir parte de la flota de vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Pero, claro, siempre sería recomendable con energía renovable. Tenemos que ver cómo ha sido la evolución de la movilidad eléctrica, va en aumento y lo que parecía algo futurístico es una realidad. ¿Y cómo podemos hacer que esto siga así, que sea más común? Pues hay varios puntos que deben ser mejorables. Uno, el consumidor pide precios más baratos, más bajos. Puntos de carga para eso da confianza al comprador y luego mejorar la distancia que el vehículo puede recorrer, que en este caso es donde los materiales juegan un rol muy importante. ¿Cómo podemos aumentar esta distancia? Bueno, diferentes estrategias. Podemos mejorar el motor, podemos reducir el peso y ahí los materiales compuestos desde luego pueden decir muchísimo. Por eso, como comentaba Elena, estamos desarrollando nuevos composites termoplásticos de fibra larga. Podemos mejorar la eficiencia de la batería, la reducción de consumo de energía y mejorar el diseño. En este caso, vamos a ver cómo podemos reducir el consumo de energía y, sobre todo, si vemos en qué se consume la energía de la batería, vemos que hasta un 42% puede estar relacionado con el confort térmico. Y la calefacción tiene muchísimo más impacto que la refrigeración. Es un problema y tenemos que solventarlo. Bueno, pues proponemos un innovador sistema de calefacción que puede reducir el consumo energético en un 30%. Vamos a ver cómo lo vamos a plantear. Planteamos un calentamiento resistivo, es decir, vamos a aprovechar que la superficie de un coche puede ser coche, puede ser otro vehículo, pero pensando en un coche, toda la superficie es plástica. Tenemos polipropilenos copolímeros, es mayoritariamente. Pues vamos a aprovechar que tenemos mucha superficie plástica para modificarla y conseguir que sea calefactable, pasando de calentar todo el aire de la cabina a tener superficies radiantes. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Cómo conseguimos que un polímero se comporte como un metal? Bueno, pues tenemos que aumentar la conductividad eléctrica. ¿Cómo lo hacemos? Pues necesitamos introducir partículas conductoras. En este proyecto probamos diferentes tipos de micro y nanopartículas. Y el parámetro clave es mejorar la dispersión y obtener una dispersión óptima para tener un producto muy homogéneo y un producto escalable a nivel industrial. Y en esto estuvimos trabajando en este proyecto. Obtener
trasladar la nanotecnología a la industria. Se estudiaron dos sistemas, yo os hablaré del primero, que son los paneles calefactables termoplásticos. La otra alternativa es un recubrimiento conductor. La ventaja de los paneles calefactables, por supuesto, están basados en polímeros termoplásticos. Se hicieron pruebas de reciclabilidad, mantienen son calefactables tras el reciclado y se pueden producir con los procesos de transformación típicos de los termoplásticos. Vamos allá este es una foto de la planta piloto de Implast produciendo la lámina. Veis que tenemos un black piano estupendo, lo malo es que tiene que estar protegido. Pero al final lo que tenemos es una lámina calefactable con una temperatura de servicio hasta 70 grados y su performance o cómo va a actuar esta lámina es totalmente adaptable a los requisitos. Depende de la geometría, del voltaje aplicado, de la disposición de los electrodos y en todos estos factores estuvimos trabajando para la calefacción del vehículo eléctrico. Y aquí está la clave. Para tener un calentamiento homogéneo, no ocurre lo mismo con la conductividad, porque al final los electrones pueden ir saltando y encontrar su camino para tener un material conductor, pero nosotros queremos un material conductor muy homogéneo para que toda la superficie esté a la misma temperatura. No podemos tener puntos calientes o zonas de peligro para el pasajero. Entonces, esta es la clave de tener un producto más comercial. De hecho, el producto se patentó, tenemos patent pending, pero ya estamos en la internacionalización de la patente. Y aquí os pongo un ejemplo de cómo funciona. Vemos, en este caso se trabajó a un voltaje de 48 voltios, porque así lo requería el vehículo eléctrico, y partimos de menos 20 grados. En menos 20 grados vemos en esta gráfica cómo al aplicar los 48 voltios va aumentando la temperatura y una vez quitamos el voltaje, el tiempo de enfriamiento es muy alto. Al trabajar en masa, no en recubrimiento, la inercia térmica es muy elevada, con lo cual, para mantener la temperatura dentro de la cabina, gran parte del tiempo estos materiales están apagados, no hay voltaje aplicado. Con lo cual, el consumo, como veréis, es bastante reducido. Esto es empezando a menos 20, el vehículo, la calefacción es programable, se puede sentir mucho antes, pero es verdad que normalmente no estamos a menos 20, a menos 5, 0, 5, el calentamiento es mucho más rápido. Aquí tenemos algunos datos de potencia de calentamiento, dependiendo de las diferentes geometrías y espesores, varía. Lo que sí que es importante ver es el consumo. Para mantener 25 grados en la cabina, el consumo fueron 40 vatios hora, que es realmente competitivo y tiene un impacto muy real. No es tanto potencia de calentamiento, sino como consumo. Vamos a ver en este vídeo cómo en el laboratorio calienta una lámina, en este caso es 350 por 250 milímetros. Tenemos un calentamiento muy homogéneo. Y por seguridad, que hemos dicho que temperatura de servicio hasta 70 grados, pero por seguridad los paneles en el vehículo no podían superar los 50 grados. Es desde el punto de vista médico la temperatura a la cual el pasajero no se va, vamos, no puedes darte un susto y de repente al tocar una superficie muy caliente. Vamos allá. Y os enseñaré los prototipos que desarrollamos. En este proyecto europeo teníamos dos tipos de vehículo, un microvehículo de la empresa Docking, y después un vehículo de trabajo de la empresa italiana Alke. Vamos allá, veréis que al final las geometrías, en este caso no había termoconformado, eran láminas planas. Se hicieron pruebas de termoconformado de todas maneras, se adaptó toda la electrónica, la disposición de electrodos para cada una de las geometrías. Y después tenemos aquí el vehículo de Alke con los paneles, aquí los paneles calefactados y también la zona baja donde tenemos las pantorrillas.
Este es los recubrimientos y, bueno, al final el vehículo entero se compuso por diferentes zonas calefactadas y se alcanzó un consumo energético, bueno, una potencia de calentamiento de 770, un 30% de energía consumida menos. Pero además, comparando el confort térmico del vehículo del estado del arte con el vehículo que incluía las innovaciones, además el confort térmico era superior. Pasamos de slightly cool, es decir, sentir un poquito frío, a sentirse un poco caliente, con lo cual el confort térmico mejoró. Como conclusiones, pues un sistema de calentamiento innovador se ha desarrollado gracias al efecto Joule. Se emplearon paneles termoplásticos modificados con nanopartículas para obtener este comportamiento y se obtuvo una reducción de energía del 30%, además de obtener un confort térmico mayor. Y con esto, gracias a todos por asistir y, bueno, luego os espero en el turno de preguntas. Pues muchas gracias, Begoña, por esta presentación que nos permite creer en ese futuro más sostenible gracias a nuestros materiales compuestos y sobre todo al desarrollo que estáis haciendo en AIMPLAS y enhorabuena también por esta patente. Gracias. Nos vemos luego, ¿vale? Y por último, tenemos con nosotros a María Eugenia Rodríguez de Eurecat. Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña. Y María Eugenia, pues, es ingeniera química por la Universidad del País Vasco. Hola, María Eugenia. Hola, buenos días. María Eugenia tiene un posgrado en moldes y tecnología de inyección de plásticos y caucho y en la actualidad es la directora de la unidad de materiales compuestos en Eurecat, con anterioridad en ASCAM. María Eugenia también tiene experiencia en la industria, donde trabajó como técnico especialista en plásticos en Rinder Industrial y en calidad en Becker Progressive Composites. Cuenta con más de 15 años de experiencia en Eurecat, ejecutando y gestionando proyectos de I+D públicos, privados, a nivel europeo, nacional y autonómico en las líneas de materiales y procesos. Eurecat trabaja principalmente en dos líneas de I+D en el campo de los materiales compuestos. Por una parte, el desarrollo de compounds termoplásticos por extrusión para la fabricación de plásticos a medida de la aplicación y la valorización de plásticos y residuos. Y, por otro lado, en la fabricación avanzada de composites para el desarrollo de piezas estructurales ligeras, mediante procesos de RTM, termoconformado y pultrusión, entre otros. Introduciendo desarrollos técnicos basados en conceptos de la industria 4.0 y de la economía circular. Y uno de esos proyectos pues, es el proyecto COFRARE 2020, donde Eurecat ha optimizado tecnologías de fabricación fuera de autoclave. Y hoy María Eugenia nos va a hablar de una parte que es, nos va a presentar el proceso RTM como una alternativa para minimizar los costos de procesamiento de aeroestructuras de composite. Cuando quieras, Eugenia. Muy bien, pues muchas gracias a EMAC y a FIDA Barcelona por la invitación. Voy a poner la presentación. Un momento. Creo que no se ve. Elena, ¿me confirmas que no se ve, verdad? No se ve, no. Vale. Vuelvo un momento. Opciones. Vale. Ahora. Ahora sí, María Eugenia. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues como ha comentado Elena, yo os quiero presentar el proyecto COFRARE 2020 y una parte del proyecto, porque bueno, en 15 minutos tampoco puedo explicar el proyecto completo, y es la fabricación de aeroestructuras por RTM.
Las dos primeras diapositivas las voy a pasar porque Elena ha hecho una muy buena presentación de las líneas estratégicas que tenemos en Eurecat de materiales compuestos, pero he aprovechado para dejarlas por si alguno de los asistentes quiere la presentación, pues pueden ver a modo de resumen en qué estamos trabajando. Y ahora ya me centro más en lo que es el proyecto. Cofrade 2020 es un proyecto de la convocatoria Clean Sky. Es un proyecto muy ambicioso que además nace de un proyecto más ambicioso todavía, que es la fabricación de un fuselaje completo en material compuesto. Es un proyecto donde el topic manager es Leonardo, un fabricante de estructuras que está ubicado en Italia. Y Eurecat está trabajando en diferentes proyectos para ayudar al final a completar todo este fuselaje. Más concretamente, Cofrade 2020 tiene como objetivo fabricar fuera de autoclave todas estas estructuras que ayudan a tener la rigidez y conformar lo que son las pieles del fuselaje. Aquí a la izquierda podéis ver ejemplos de lo que es un frame, que son perfiles con una forma tipo que se puede ver aquí. En este caso, en el proyecto hay 6 tipos de perfiles con una longitud entre 3 y 6 metros de largo. Y luego tenemos otra tipología de piezas, que son los shear ties, que se ven más abajo, que también van formando toda esta estructura que se ve en la foto. Como decía, el proyecto Cofrade 2020 busca eliminar el autoclave para fabricar piezas estructurales en material compuesto. Es decir, el objetivo al final es conseguir una buena industrialización de los materiales compuestos, pensando además en el sector aeronáutico con todo lo que conlleva y sobre todo también la reducción de costes de fabricación. Todavía podemos pensar que aeronáutica no piensa en costes, como todos pues también, y se está buscando cómo reducir esos costes. Como comentaba, tenemos dos líneas de trabajo, el RTM, que es lo que voy a explicar, donde estamos trabajando resinas termoestables, en este caso es una epoxi, siempre con fibra de carbono, que serán tejidos non-clean fabric, con unos grosores importantes, y la compresión para las shear ties, que serían composites termoplásticos, con una química completamente diferente y que se comportan diferente en el proceso y diferente en propiedades mecánicas, etcétera. Bueno, una breve introducción a lo que es la tecnología RTM. Los que conocéis la inyección de plásticos, pues es algo muy parecido, pero en este caso, en el RTM lo que tenemos es un molde donde colocamos unos tejidos de fibra de vidrio, carbono, etcétera, y donde inyectamos una resina. En este caso, las presiones que se utilizan son mucho más bajas porque, a diferencia de los termoplásticos, las resinas termoestables tienen una fluidez mucho más elevada. Son más similares al agua que un termoplástico cuando está en estado fundido. Si la comparamos esta tecnología con otros procesos de fabricación de composites, pues se tiene una alta cadencia productiva y presenta o permite fabricar piezas con muy buena calidad en las dos caras, que en algunos procesos de fabricación de composites no es posible. Y además, a priori, se puede reducir el consumo energético de manera importante, sobre todo si lo comparamos con los autoclaves y piezas voluminosas. Sin embargo, es una tecnología que no está lo suficientemente madura y que para poder optimizar o mejorar y poder introducirla en sectores como la aeronáutica, es importante, sobre todo, trabajar en la parte de diseño de molde y trabajar mucho en los materiales. Sobre todo en la selección de esos materiales y que sea un trabajo conjunto de diseño de molde y de los materiales. En cuanto a las resinas, pues sí que la resina, en el caso de que sea epoxi, hay muchas epoxis y hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar pues incluso los materiales del molde y luego los tipos de tejido o preformas que se van a utilizar. Todo esto hará que al final tengamos una pieza que esté dentro de tolerancias y que tenga las propiedades mecánicas que se buscan. Si nos centramos en la resina que hemos utilizado, en este caso es una resina de altas prestaciones, es una resina epoxi, como ya he dicho, y es una RTM6.
El que conozca las resinas epoxi o también una poliéster, viniliéster, pues a priori son muy similares, pero al final hay una serie de puntos que son muy importantes y que afectan mucho a la calidad final de la pieza y sobre todo a cómo procesarla. Es una resina que es monocomponente y que además se guarda a muy baja temperatura. Eso significa que antes de trabajarla, pues tenemos que tener un buen acondicionado de esa resina antes de poder utilizarla. Tiene una ATG muy elevada y eso significa que para conseguir esa ATG y conseguir unas altas prestaciones o las máximas prestaciones de esta resina, necesitamos procesarla a unas condiciones muy determinadas. Hay resinas epoxi que se transforman a temperatura ambiente, que con la reacción de curado hay una exotermia y se calientan, y hay resinas poliéster que también se calientan, que se trabajan a temperatura ambiente, luego hay otras resinas que hay que calentar y en este caso las resinas que vamos a utilizar tienen unas temperaturas de calentamiento muy elevadas, que en muchos casos hay fabricantes que pueden llegar a desconocerlo. ¿En qué se traduce esto? En que a la hora de diseñar el molde y en optimizar el proceso de fabricación es muy importante tener en cuenta todas estas temperaturas. A modo de resumen, los parámetros de proceso más importantes es que, por ejemplo, la resina tiene que estar precalentada y tiene que estar a 80 grados. Y hay un problema, puede haber un problema de manipulación de la resina, etcétera. Las temperaturas de molde, pues estamos a 120, 180 grados, 140 grados, perdón. Ya hay que pensar en un molde que sea metálico, que tenga un sistema de calefacción, etcétera. Y luego hay que inyectar esa temperatura entre 90 y 110 grados. Y finalmente tenemos un ciclo de curado donde la temperatura de molde tiene que ser todavía más alto, que son 180 grados, y un tiempo de curado de 90 minutos. Todo esto pues, es muy importante a la hora de diseñar el molde y de, sobre todo, establecer los parámetros de proceso óptimos para, al final, conseguir una cadencia productiva adecuada a este tipo de resinas. En las gráficas también podéis ver el efecto de la temperatura y cómo la rampa de curado, la rampa de calentamiento es muy importante para conocer la viscosidad de la resina, que nos ayuda a conocer y a ver cómo tenemos que hacer el llenado y sobre todo el tiempo de gelificación, que nos determina el tiempo de manipulación que tenemos para la resina y el tiempo de llenado. Como os he dicho, tenemos unas piezas que son muy largas y todos estos parámetros nos ayudan a poder determinar si el molde necesita una entrada de resina, 2 entradas, dónde tiene que estar ese punto, etcétera. Bueno, pues aparte de tener las fichas técnicas que realmente son muy útiles y muy importantes, y además en este caso es una ficha técnica muy completa, que es de agradecer, nosotros desde Eurecat hemos trabajado ya con esta resina desde hace varios años y nuestra estrategia o nuestro modo de trabajo ha sido la sensorización y monitorización del proceso de RTM. Para ello hemos utilizado 2 moldes. Empezamos con un molde de placa plana y el segundo paso fue estudiar el proceso con una geometría compleja, que es el molde que veis abajo a la derecha, que es un frame a tamaño un poquito más pequeño de unos 2 metros. En este caso, los sensores que hemos utilizado son dieléctricos y de temperatura y nos han permitido pues, medir varios parámetros que para nosotros son claves para optimizar la calidad de pieza y el proceso, como es la medida de la viscosidad, también controlar la gelificación, saber cuándo se ha terminado la pieza de curar, el control de la llegada de la resina y la temperatura, controlar la temperatura del molde, si es necesario ir modificando. Los resultados que hemos tenido en placa plana nos han ayudado a poner a punto el proceso de inyección con este tipo de resina. Hemos podido determinar de manera cualitativa la viscosidad óptima para garantizar que esta resina impregne de manera efectiva las capas de tejido, que como digo son capas gruesas y muy tupidas, y entonces hemos conseguido evitar zonas secas y otro tipo de defectos. También hemos controlado a tiempo real el tiempo de curado y nos ha ayudado a desmoldear la pieza de manera óptima, es decir, cuando ya está curada y sin alargar el tiempo.
También hemos controlado el tiempo de llenado a tiempo real y este parámetro nos ha ayudado mucho a poder optimizar el diseño de molde para el demostrador de la pieza de 2 metros, y ahora que estamos con el proyecto de piezas de mucho más grandes, pues toda esta información nos ayuda a poder definir pues todos estos puntos de entrada, etcétera. Otro punto muy importante es la repetitividad del proceso, controlando el curado de la resina, y también el control de calidad. Es decir, vemos que se repiten los mismos valores. Eso significa que si la primera pieza ha salido bien, el resto han salido bien. Y eso es muy importante. Bueno, pues con toda esta información que hemos ido obteniendo de las pruebas de placa plana, hemos pasado al demostrador, vamos a decir, mediano, donde los resultados han sido muy satisfactorios y donde ya tenemos piezas, y que toda esta información que hemos tenido, como decía, nos ha servido para diseñar de manera óptima el molde, porque hemos podido estudiar el llenado, un calentamiento eficiente. Como veis, son moldes muy largos. Es muy importante que a lo largo de todo el molde seamos capaces de calentar de la misma manera, ya sea para conseguir que la resina fluya, para conseguir que no haya un enfriamiento no uniforme, etcétera. Y todo esto nos ha ayudado a garantizar que la pieza sale en tolerancias y sin deformaciones. El proceso, pues basándonos en todas las pruebas que hemos hecho con molde plano, hemos trabajado con las mismas condiciones muy parecidas con la placa plana y hemos conseguido pieza de muy alta calidad. Y además, al igual que con la placa plana, hemos optimizado el tiempo de desmoldeo. Y ya ya a modo de conclusión, que son conclusiones que podemos extrapolar no solo a este proyecto, sino a otros proyectos, es que los composites es una muy buena alternativa para la reducción de peso. Mi compañera Begoña también ha comentado la importancia de la reducción de peso para reducir el consumo, ya sea de combustible, etcétera. Sí que es importante saber seleccionar muy bien los materiales en función de las características funcionales que tiene la pieza, pero también en función del proceso que vamos a utilizar y de la geometría de pieza. En cuanto a la tecnología de fabricación, es posible reducir los costes de fabricación mediante el RTM. Se obtienen piezas de muy alta calidad y es posible mejorar la cadencia productiva. Y además vemos que el proceso RTM es un proceso muy versátil que permite trabajar con resinas de muy altas prestaciones y obtener unas propiedades muy buenas y además un proceso muy estable. Y además, gracias a la sensorización y la monitorización, somos capaces de mejorar todo el proceso desde el inicio y llegar, partimos de un TRL muy bajo, 3 más o menos, y ahora estamos en un TRL 8. Y bueno, esto permite la reducción de costes y la reducción de peso en las aeronaves. Y ya para terminar, un ejemplo de la pieza. Esta es la primera pieza, que es de 2 metros. A muy corto plazo ya tenemos piezas fabricadas más grandes. Podré presentar ya pues una foto como esta o similar, donde podéis ver los resultados que hemos obtenido. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias y ya quedo a disposición para las preguntas. Pues muchas gracias, María Eugenia, por compartir vuestro avance en Eurecat sobre esta optimización de procesos, que bueno, que sirve para que los composites sean más interesantes a nivel industrial. Y bueno, si os parece, pues pasamos al turno de preguntas. Ya tenemos aquí a nuestras 3 ponentes. Y bueno, pues vamos a contestar a las preguntas por orden, ¿vale? En primer lugar, Francisco Guerrero pregunta, esta es para ti, María, ¿cómo se agregaron las nanopartículas y el gel a las pinturas? ¿Qué procedimiento se hizo? Pues se utilizó una pistola de pulverización, la misma que utilizamos para aplicar la capa de pintura, es la que utilizamos para aplicar pues, tanto el sol gel como las nanopartículas. El sol gel lo aplicamos de esta manera para obtener pues, el recubrimiento en forma de gotas. No es una capa continua,
y bueno, pues era lo que buscábamos, ¿no? Vale. Otra para ti. ¿Cómo habéis conseguido la adhesión de nanopartículas en el poliuretano gelificado? Bueno, realmente, como comentaba, no se ha conseguido buena adhesión, por lo que comenté de que al principio la fuerza de adhesión de hielo era muy baja, pero realmente lo que vimos después era que estábamos arrancando las nanopartículas. Claro, una vez que la pintura ha gelificado, pues es verdad que no es tan rígida como una resina epoxi, es blandito, ¿no? Y entonces las nanopartículas pues sí que se pueden quedar un poco, penetrar un poquito y adherirse un poco a la superficie, pero realmente vimos que no había buena adhesión. Vale. Y una tercera muy rápida. ¿Qué rango de temperatura aguanta el siloxano? Pues el siloxano solo pues aguanta más que la pintura. Os hemos hecho algún ensayo de termobarimetría que se ve que en atmósfera inerte aguanta más de 400 grados. Yo supongo que la pregunta, vamos, no lo sé, pero que quizás se refiera a la pintura con el siloxano, ¿no? ¿Qué temperatura Nos lo aguanta? pregunta Rafael Fernández, que quizás puedas enviarnos una aclaración y la dejamos para más tarde, si te parece. Vale, perfecto. Javier Ricardo, desde Medellín, Colombia, un saludo. Nos comenta que si se puede tener acceso a estas grabaciones, supongo que es la primera vez que vienes a los Unprecedented. Acto seguido recibirás un link por parte de FIRA Barcelona donde podrás visualizar de nuevo el vídeo. Y pregunta cómo puede conectarse con María Eugenia. Pues, bueno, María Eugenia, si quieres, escribe tu correo electrónico, porque comenta que están haciendo un trabajo de sostenibilidad y economía circular en Colombia y que además viene con frecuencia a FIRA Barcelona. Pues nada, nos veremos en septiembre de 2021, Javier. Y si te parece, Eugenia, le pones tu correo. Farners, esta es para Begoña. Te da las gracias por la presentación y te pregunta a qué voltaje pueden operar los paneles calefactables. Totalmente customizable, porque hemos probado desde 12 a 48 voltios, porque era lo que demandaban las aplicaciones. Si operas a 48 voltios calienta más rápido, pero al final depende de la geometría. Entonces habría que ver el caso. El vehículo eléctrico funcionaba a 48 voltios y nos adaptamos, pero para combustión también nos lo han pedido y hemos adaptado a 12 voltios. De acuerdo. Joaquín Laserna, buenos días. Una pregunta a ti también, Begoña, que veo que ya has contestado, pero bueno, la planteamos. Pregunta si crees que podría aplicarse a la tecnología de transformación por rotomoldeo. Claro, lo que le comentaba es que el rotomoldeo parte del polímero en polvo, entonces podríamos pensar que teniendo las nanopartículas en polvo se podría hacer una premezcla y probar. Yo creo que en este caso la dispersión no sería tan homogénea, entonces habría que seguir haciendo compuesto y triturado del compuesto. Y que, por supuesto, se podría hacer una prueba de concepto porque creo que sí, se podría. Vale. Clara Reverter para María, de FIDAM. En la introducción comentas que además del hielo, otro elemento que perjudica la aerodinámica son los residuos de insectos. ¿Estáis trabajando en recubrimientos que eviten este problema? ¿La estrategia sería la misma que en el caso del hielo? Sí, estamos trabajando en este tipo de recubrimientos también. Esta función, digamos, de los recubrimientos, pues hemos empezado a investigarla más tarde que antihielo, no está tan avanzado. Y la estrategia sería similar. De hecho, hemos partido de los mismos recubrimientos, pero lo que se busca en este caso es superhidrofobicidad y superoleofobicidad. O sea, los recubrimientos tienen que tener un carácter omnifóbico. Y, bueno, pues esa sería la primera parte del estudio. Luego, pues habrá que desarrollar ensayos específicos para evaluar pues, la acumulación de los insectos de residuo, pero sí que estamos trabajando también en esta línea. De acuerdo. Para María Eugenia, ¿habéis usado imidazoles para reducir las temperaturas de curado de RTM? A priori no hemos utilizado más que la resina y no lo hemos probado, pero puede ser interesante probarlo, siempre y cuando no reduzca la TG de la resina, que es una parte importante para el proyecto. Vale. Para María,
La nanotecnología permite que los materiales sean más livianos, haciendo reducir los costes de energía. Bueno, la podréis contestar todas. Y son más amigables con el medio ambiente. ¿Hay algunos otros beneficios? Comenta Francisco Guerrero. ¿Begoña? Claro, no sé, es muy general. O sea, realmente la nanotecnología permite que dotar a los materiales de funcionalidades muy amplias, por ejemplo, conductividad eléctrica, térmica, diferente, pero propiedades mecánicas realmente nosotros no hemos obtenido unas propiedades que destaquen. Entonces sería combinación, por ejemplo, podemos modificar la matriz funcionalizándola con nanopartículas, pero seguir reforzando con fibra larga. Ahí tendríamos realmente un impacto muy bueno en las propiedades mecánicas, bajaríamos mucho el peso y además podemos mejorar, dar otras, por ejemplo, ignifugar la matriz, hacer la conductora eléctrica, térmica y demás. Pero bajar mucho peso solo con nanotecnología es así muy general. No sé vosotras qué opináis. Sí, más o menos el mismo comentario. Se puede mejorar, pero no es algo... Claro, con una fibra larga se mejora mucho más en general. Vale. Pablo Cebolla, para María Eugenia. ¿Por qué se dice que RTM no es una tecnología madura para la aeronáutica si hay piezas de RTM volando desde hace más de 3 años? ¿A qué te refieres? Lo comparo con la inyección de plásticos, por ejemplo. La inyección de plásticos, existen un montón de marcas de maquinaria y se fabrican todo tipo de piezas, desde commodities, piezas como una cuchara para usar un día, hasta piezas pues con un plástico de altas prestaciones para un vehículo, etcétera. Cuando hablo de madurez, hablo de más de 20, 30 años de tecnología. Y esa es la diferencia principal. Vale. Para María, ¿la pintura con siloxano puede aguantar el rango de temperaturas en las que opera un avión comercial? Pongamos de 70 a menos 70 grados Celsius. Bueno, creemos que sí. Hasta menos 70 no lo hemos ensayado, pero sí que hemos hecho pues algunas pruebas de ciclos térmicos, yo creo que hasta menos 50, y no hemos visto cambios en la pintura. Pero bueno, como comentaba, pues estamos haciendo pues los ensayos, los mismos que tiene que cumplir la pintura, pues comprobar que al añadirle pues el silosano o el sorgel no perjudicamos sus propiedades. Pero bueno, a priori pues te diría que sí, que la pintura aguanta ese mismo rango de temperaturas. Vale. Para María Eugenia, ¿hay cuadernas o frames de RTM con RTM6 volando en aviones? ¿Qué habéis cambiado del proceso para poderlo considerar un proceso novedoso? Básicamente lo que estamos mejorando es la industrialización del proceso y las propiedades mecánicas de las piezas. Al final es buscar reducir costes de fabricación en todo lo que es el proceso, desde el inicio, con los moldes y demás, y la reducción de tiempos de ciclo. Vale. Para María, pregunta Julián Flores si podrías describir el tipo de pintura de poliuretano utilizada. Pues es una pintura de poliuretano comercial, es una pintura fabricada por Mankiewicz que tiene 3 componentes y bueno, pues se utiliza mucho en aeronáutica y en energía eólica, y en una de las diapositivas está el nombre comercial, ¿no? El código que tiene la pintura. Ahora de memoria no me lo sé, pero ahí está puesto cuál es. Vale, pues ya lo podrá ver en la presentación. Eurecat, Raúl Guichón, dice en la presentación, has comentado el uso de sensores dieléctricos para el proyecto de RTM. ¿Qué ventajas presentan este tipo de sensores frente a otras tecnologías de sensorización? Y estando en TRL8, ¿creéis que son fiables para la fabricación de componentes aeronáuticos en RTM? Nosotros hemos utilizado ese tipo de sensores porque a nivel industrial son los que nos han recomendado. La verdad es que no soy experta en sensores y siempre es bienvenida. Si hay algún tipo de sensor que puede ser más interesante, pues perfecto.
pero hemos utilizado los que hemos creído más convenientes después de asesorarnos, pero no te puedo decir ahora de por qué ni qué tipos hay, ¿eh? Y la verdad es que a nosotros nos han ido muy bien. Nosotros al final somos un centro tecnológico, estamos trabajando en escala planta piloto y son nuestros socios los que los van a implementar a final de, ¿no?, cuando acabe el proyecto, llegando a este TRL. Yo creo que sensorizar el molde es muy importante, ya sea con este tipo de sensores o con otros. Vale. Bueno, Javier Ricardo dice, la aplicación de la tecnología en reciclaje sostenible. Creo que es un poco lo que ya hemos comentado antes. Y es que me he ido saltando porque si no, todo el rato eran para la misma persona, para... Elena, a Ricardo sí que le querría yo comentar que, vale. porque veo que es para, ellos desarrollan casas plásticas de bajo coste, solo comentar que nosotros estamos validando el sistema como calefacción, que también estamos trabajando con material reciclado, sería una calefacción de de mucha eficiencia energética y fácilmente instalable, con lo cual puede ser de su interés el desarrollo a través de eso. O sea, sería el desarrollo de vehículo eléctrico para construcción eficiente energéticamente. Vale. Tenemos otra pregunta para María Eugenia, de Mar Marín. Dice, comentas que debería hacerse el molde metálico. Con molde de placa epoxi o preforma que también aguanta los 110, 140 grados de temperatura y es posible calefactar, también sería posible y además reduciríamos costes. ¿Ves posible el proceso? En mi opinión, no. Yo apuesto por el molde metálico, por la transferencia de temperatura, porque el pico isotérmico es mayor, hay que calentar luego el molde a 180 y son mucho más resistentes. Si me dices, es para fabricar solo una pieza, pues igual sí. Pero a priori, con las presiones que lleva el molde, etcétera, yo no soy partidaria. Seguramente habrá investigaciones que igual demuestran lo contrario. Pero al final hay que llegar hasta los 180 y creo que un molde metálico con un buen aislamiento da las mejores, en cuanto a tolerancias y demás, también es mejor, en mi opinión, ¿eh? Vale, pues bueno, estamos llegando al final de este Unprecedented y me gustaría, si queréis añadir algo más, las tres ponentes, antes de dar el cierre. Todas las preguntas que habéis planteado que no nos ha dado tiempo a contestar, os contestarán las ponentes directamente de forma individual. Así que, si os queréis despedir. Pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a todos y en especial a FIRA Barcelona por esta oportunidad. Un saludo y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.